Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101. CH 101. Twist of the Devil Seed. Dormammu, parece que tus aliados no son tan fáciles de derrotar como creías. ¿Sabes por qué estoy dispuesto a quedarme contigo aunque sé que quieres frenarme, en lugar de intentar repelerte como antes? En ese momento, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Yao. Anciano, eres una mujer hipócrita. Prohíbes a tus discípulos entrar en contacto con el poder de la oscuridad, pero tú misma extraes poder de mi dimensión oscura para prolongar tu vida. Proteger la tierra es solo una excusa para sobrevivir. No eres digna de ser la hechicera suprema. Espera, un día morirás a manos de tus discípulos. Dormammu observó la batalla exterior y supo que esta vez era imposible lograr su objetivo. Así que solo podía atacar a Yao con palabras. Sin embargo, para un espíritu humano como Yao, que ha sobrevivido durante cientos de años, estas palabras no surten ningún efecto. En cuanto a lo que Dormammu dijo de que eventualmente sería asesinada por sus propios discípulos con el artefacto de la gema del tiempo, la anciana ya había comprendido su propio destino. Y ya había aceptado su propio final con serenidad. De lo contrario, con su fuerza, sus discípulos inútiles no podrían igualarla incluso si practicaran durante otros 1000 años. Dormammu, habrá más magos en la Tierra que serán mejores que yo en el futuro. Tu ambición de devorar la Tierra nunca se cumplirá. Sin embargo, veo un futuro interesante para ti. ¿Quieres saberlo? Cuando Yao pensó en el futuro que veía, en el que la única sobrina del Señor Oscuro frente a ella crearía una chispa diferente con su futuro discípulo, una misteriosa sonrisa apareció en su rostro. Por alguna razón, cuando Dormammu vio la sonrisa del anciano, sintió un fuego desconocido ardiendo en su corazón. Solo quería destrozar a la mujer calva que tenía delante. Nadie puede predecir mi futuro. Soy el gran señor de la oscuridad. Aunque Dormammu dijo esto, en el fondo sabía que solo podía ser el rey de la dimensión oscura. Anciano, tú ganas esta vez, pero yo seré el ganador final. Como ser inmortal, tengo tiempo infinito. Después de tu muerte, tendré innumerables oportunidades para destruir todo lo que proteges. Volveré. Dormammu comenzó a utilizar el método de la victoria mental en sí mismo, y después de terminar de hablar, Dormammu se fue. Hechicero supremo, has ahuyentado a la oscuridad una vez más. Al ver que la oscuridad se disipaba, Yao apareció intacta ante todos, y un grupo de magos se acercó a saludarla. No, en realidad no tiene nada que ver conmigo. Todo esto es por culpa de Luke. Para Yao, esta fue la batalla más fácil de todas las que tuvo con Dormammu. Comprendió que, gracias a que Luke resistió la presión de Mephisto, Dormammu pudo ser cauteloso y decidir irse por su cuenta. Luke, ese dragón malvado, su batalla contra ese demonio ha causado la muerte de millones de personas y cientos de millones se han visto afectadas. Nueva York fue destruida, y muchas naciones insulares costeras de todo el mundo quedaron sumergidas por las enormes olas causadas por la batalla. En ese momento, un mago salió y dijo indignado. Así es, hechicero supremo. Deberíamos expulsarlo a él y a ese demonio de la tierra. Aunque Yao quería consolar a Luke, guardó silencio al pensar que la causa de todo esto seguía siendo Luke. Porque comprendía que la razón por la que Mephisto vino a la tierra, a cualquier precio, era precisamente por Luke. No te preocupes, me encargaré de todo después de la batalla. Yao interrumpió la condena de los magos. La batalla entre Luke y Mephisto en el universo estaba llegando a su fin. Mephisto, descuidado, fue cortado por la mitad por la garra de Luke, y la espesa, oscura y maloliente sangre demoníaca brotó a borbotones. Entonces, dos enormes rayos de luz ardientes que atravesaron el cielo y la tierra impactaron las heridas de Mephisto desde los ojos de Luke, produciendo un chisporroteo similar al de una barbacoa. Maldita sea, me has sacado de quicio. Como tu poder proviene de este sol, lo destruiré por completo. Mephisto, furioso, atacó a Luke y lo repelió, y luego voló directo hacia el sol. Durante el vuelo, extendió una mano hacia el sol, y un enorme círculo mágico de cientos de miles de metros de ancho se abrió, y un aterrador poder mágico surgió. Finalmente, un torrente rojo oscuro de poder mágico se disparó directamente hacia el sol.
Al verlo, Luke extrajo la piedra espacial del espacio del sistema y se teletransportó instantáneamente para aparecer justo frente al sol. Entonces, activó la piedra con su propio poder infinito y abrió un portal espacial igualmente enorme frente al torrente de magia liberado por Mephisto. Al otro lado de la puerta se extendía un vacío desconocido, del que se oían tenues rugidos caóticos y desordenados. El poderoso ataque de Mephisto provocó una enorme explosión de magia en ese mundo. Antes de que el portal estuviera a punto de cerrarse, un cuerno roto de casi medio metro de largo cayó de aquel lugar desconocido sin que nadie lo notara. Piedra espacial, maldita sea, ¿por qué tienes este artefacto en tus manos? ¿Por qué el anciano permitió que cayera en tus manos? Después de que Mephisto detuviera su magia, le gritó a Luke. Claro que Mephisto sabía lo que había pasado con la enorme fluctuación espacial la última vez. Pero en ese momento no le importó demasiado. En su opinión, si aparecía esta piedra, el anciano no se quedaría de brazos cruzados, así que no tenía por qué enfrentarse a él. Sin embargo, nunca imaginó que la piedra espacial caería en manos de Luke. Ahora, Luke la usó para desviar un golpe que podría haber decidido el resultado de su batalla. Luke se encontraba ahora de pie sobre la superficie del sol. Su enorme cuerpo absorbía la energía solar con mayor fuerza, y sus células se fortalecieron de nuevo con una fuerza suicida. Junto con la liberación total de la restricción del conjunto de runas del disco solar, en un instante, la energía solar se convirtió en una llama aterradora que brilló directamente sobre Luke. Tras restringir el poder curativo del talismán de caballo, las células del cuerpo de Luke comenzaron a expandirse en exceso, y una fuerza aún más poderosa emergió de él. Todo el cuerpo de dragón de Luke quedó envuelto en llamas doradas y parecía fundido en oro. ¿Cómo es posible? Mephisto también se sorprendió por el gran cambio de Luke en ese momento. Sintió que había subestimado su potencial, y aún más su determinación de luchar hasta la muerte. Podía ver que el poder curativo de Luke parecía haber desaparecido, y su estado actual era como si estuviera arriesgando su vida para vencerse a sí mismo. Al ver a Luke corriendo hacia él, Mephisto se dio cuenta de que su plan había fallado esta vez y que nunca tendría otra oportunidad en el futuro. Loco, qué loco. Mephisto, el demonio más traicionero, jamás lucharía con su vida, así que al ver a Luke así, también perdió la fe en seguir luchando. Para él, aunque este era un cuerpo que había cultivado con esmero, no era algo indeseable. Con una ferocidad inagotable, Luke agarró el cuello de Mephisto con una garra y la cabeza con la otra. Arrancó directamente la cabeza del demonio y la arrojó al sol tras él. Se acabó. El famoso Mephisto, señor del infierno, perdió. Esta frase apareció en la mente de todos en el universo que estaban prestando atención a esta batalla. Chapter 102. CH 102. Ancientones Big Move. Mephisto murió, y el enorme cuerpo del demonio comenzó a encogerse lentamente hasta recuperar su tamaño normal. A Luke no le interesaban los restos del cuerpo. Con un ligero movimiento de cola, lo arrojó al sol, destruyéndolo por completo. Ding. El gran evento ha terminado, el cofre del tesoro está cargado. ¿Quieres abrirlo ya? Luke decidió negarse, pues en ese momento sintió una hinchazón en el cuerpo, como si hubiera comido demasiado. Recuperó rápidamente su forma y usó la piedra espacial para abrir un portal que lo alejaba de la superficie del sol. Entonces perdió el control del poder del talismán del caballo en su cuerpo. De repente, una luz azul brilló a su alrededor, e incontables energías doradas se expulsaron de su cuerpo y se dispersaron en el universo. Y aquellas células que habían perdido gradualmente su vitalidad volvieron a activarse, como una lluvia largamente esperada. Sintiendo que la poderosa fuerza se disipaba lentamente, Luke aún sentía algo de arrepentimiento. En ese estado, Luke sintió que su fuerza podría superar fácilmente los 500 millones de billones de toneladas, y todas sus habilidades aumentaron exponencialmente. Esto ocurrió con solo acercarse a la superficie del sol. Luke realmente no podía imaginar lo poderoso que era el superhombre dorado que había practicado bajo el sol durante 15.000 años. Sin embargo, tal experiencia también fue una oportunidad única para que Luke creciera. Podía sentir que el antiguo linaje kryptoniano en su cuerpo comenzaba a experimentar cambios nuevos y desconocidos. Sin embargo, este cambio era relativamente lento, y podría tardar mucho tiempo en madurar por completo. La sangre kryptoniana más primitiva que no ha sido depurada y fue bendecida por el dios del sol puede no tener tanto potencial de crecimiento como el código de vida kryptoniano muy maduro y completo en el cuerpo de Superman, pero también estaba lleno de posibilidades desconocidas. Ese poder, tarde o temprano mi estado normal podrá alcanzarlo, dijo Luke en voz baja mientras miraba el sol que aún colgaba alto en el cielo. Los humanos de la Tierra, que habían estado tan deprimidos, descubrieron de repente que todo había vuelto a la normalidad. A juzgar por las imágenes satelitales de varios países, los dos monstruos han desaparecido. Dios mío. ¿De verdad mataste y te llevaste a esos dos monstruos? Estamos salvados. ¡Guau, guau, guau! La gente de todo el mundo se llenó al instante de emoción y alegría.
Todos estaban preparados para la destrucción, pero de repente pareció que no tendrían que morir. La sensación de caer desde la cima de la nube hasta el fondo del valle, y luego ascender desde el fondo del valle hasta la cima de la nube, hizo que todos no pudieran contenerse más. Todos abrazaron espontáneamente a la persona a su lado, llorando para desahogar sus altibajos. Sin embargo, tras despertar de la alegría, en algunos países la gente no pudo evitar sentir tristeza al ver sus hogares en ruinas y a sus seres queridos fallecidos. En ese momento en Kamartaj, Yao presenció todas estas escenas y ya había tomado una decisión. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría el destino de cientos de millones de personas. Pero justo cuando estaba a punto de usar al máximo su capacidad de proyección astral, una fuerza misteriosa la condujo repentinamente a un espacio misterioso. Ante ella apareció nada menos que la fuente de la magia blanca del universo Marvel, la fuente de poder del linaje del hechicero supremo, el dios trinitario de la magia blanca, Visanti. Yao desconocía por qué este verdadero dios la había invocado. Anciano, jugar con el tiempo inevitablemente será castigado por el tiempo. Eres el mago más prometedor que hemos descubierto en miles de años. Dado que Agamotto se convirtió en el tercer aspecto de Visanti, estamos listos para entrenarte para que te conviertas en el cuarto aspecto de Visanti. Si insistes en esto, el tiempo que tu alma tardará en trascender y convertirse en un dios se multiplicará por decenas, lo que significa que tendrás que someterte a cientos de miles de años de duro entrenamiento. ¿Puedes aceptarlo? Visanti, como era de esperar, comprendió lo que el anciano estaba a punto de hacer, así que quiso darle un último consejo. Después de todo, las vidas en la Tierra no eran diferentes del polvo del universo para dioses como ellos, que estaban en la cima del multiverso. A sus ojos, el valor de un antiguo supera con creces la suma de todas esas personas juntas. Su Majestad, mi sucesor será un mago mejor que yo. Quizás sea la persona más adecuada para convertirse en el cuarto aspecto. Desde que asumí esta responsabilidad del anterior hechicero supremo, he considerado la protección como el deseo de mi vida. Ahora que tengo la capacidad para hacerlo, aceptaré con gusto las consecuencias, sean cuales sean. Aunque Yao se sintió conmovida por el aprecio de Visanti hacia ella, ya había tomado una decisión. Entonces vete. La luz que esperamos te iluminará para siempre. A un lado de Visanti, el antiguo dios Ox le hablaba con ánimo al anciano. A los otros dos lados, Osutu y Agamotto, naturalmente, le dirigieron la misma mirada al anciano. Dios mío, gracias. Después de que Yao se inclinara profundamente ante su dios, su conciencia regresó instantáneamente a su cuerpo. Dibujando un portal con naturalidad, Yao apareció en el punto más alto del monte Everest, extendió la mano e hizo un gesto mágico especial frente a su pecho. Entonces, Yao obtuvo un poder aún más poderoso de Visanti en un instante. Usando la habilidad de proyección astral, el fantasma espiritual proyectado sobre la Tierra era directamente comparable en tamaño al verdadero cuerpo demoníaco de los desaparecidos Luke y Mephisto. Por lo tanto, los humanos, que apenas se sentían aliviados, al ver aparecer de nuevo una enorme figura, sintieron un repentino sobresalto. Yao hizo un gesto y el ojo de Agamotto en su pecho se abrió al instante, revelando una brillante luz verde, y un círculo mágico verde apareció en su mano. Un enorme círculo mágico también apareció en el pecho del fantasma espiritual proyectado por el cuerpo astral. El fantasma espiritual proyectado por Yao de repente presionó el círculo mágico verde en su mano hacia la tierra frente a ella. Al instante siguiente, se vio a Yao controlando el círculo mágico para que girara en sentido antihorario. De repente, el tiempo en la tierra comenzó a retroceder rápidamente. Las ruinas de las ciudades destruidas por la batalla se recuperaron rápidamente, y los países costeros sumergidos por el mar también regresaron al tiempo anterior al inicio de todo en un instante. Y las criaturas aplastadas por las secuelas de la batalla recuperaron su forma humana a partir de espuma de sangre. Todo parecía como si nada hubiera pasado, excepto que los muertos tenían expresiones confusas. Tras todo esto, Yao se debilitó al instante, y todo su cuerpo pareció haber sido vaciado de sangre, carne y energía, convirtiéndose directamente en un esqueleto humano. Cuando estaba a punto de caer, Luke abrió un portal, apareció a su lado y la sostuvo. Luke no pudo evitar admirar que Yao pudiera usar la gema del tiempo para revertir el tiempo de toda la Tierra. Esto fue algo muy importante. Sin embargo, el alma de Yao parecía estar en un silencio sepulcral en ese momento. Ojalá pudieras retirarte así. Después de que Luke terminó de hablar, activó el poder inmortal del talismán del perro, el poder curativo del talismán del caballo y el poder del talismán de la oveja que involucraba el alma. Sin embargo, Luke descubrió que había una fuerza que contrarrestaba constantemente el efecto curativo: el poder del tiempo. Al ver esto, Luke le quitó la gema del tiempo que colgaba del cuello a Yao y usó su propio poder para impulsarla y contrarrestar la fuerza del tiempo en su cuerpo. El poder del hechizo surtió efecto al instante. En un instante, el cuerpo seco de Yao se llenó como si estuviera lleno de agua, pues todo el daño permanente causado por la magia fue sanado. Y su vitalidad, que casi había perdido, se repuso.
Chapter 103. CH 103. Visanti. Visanti, que había estado observando los movimientos de Yao, estaba lista para guiar su alma a su dimensión. Pero, inesperadamente, Luke lo superó. Retiró a la exhausta Yao y la devolvió a su estado óptimo. Su poder sanador puede realmente aplicarse a otras personas, y es muy poderoso. Solo he visto esta habilidad en el dios de la vida en la antigüedad. El destino del anciano ha sido reescrito nuevamente. Este forastero que está más allá del destino ha hecho que el futuro de todo el universo sea desconocido. Quizás podamos usar su amistad con el anciano para atraerlo a nuestro bando. Tanto Xton como Kitorak enviaron sus fichas a la Tierra hace poco. Pronto, la magia del caos encontrará a su sucesor, y el señor del universo carmesí ya ha elegido a su agente. Visanti empezó a pensar en cómo ganarse a Luke como aliado. Después de todo, Luke acababa de demostrarles su fuerza y potencial. Un dios así, destinado a diversificarse e incluso a volverse más poderoso en el futuro, merecía su apoyo. Nunca pensé que tu fuerza no se reflejara solo en tu capacidad de combate. Creí que derrotar a Mephisto, quien no era diferente de su yo original, ya era una sorpresa emocionante. Pero pudiste resolver el contratiempo temporal que sufrí tras revertir el destino de miles de millones de vidas, e incluso me permitiste regresar a un tiempo casi perfecto. Quizás seas el destino de este universo. Después de que Yao se curó, le dijo a Luke con una mirada de emoción. Ya había planeado morir. Originalmente quería seguir enseñando a sus discípulos en forma de alma después de morir, pero subestimó el efecto de la fuerza del tiempo, que provocó que su alma cayera en un silencio sepulcral. ¿Destinado? Quizás. Al oír a Yao decir esto, Luke recordó de inmediato lo que dijo Thanos al chasquear los dedos. Soy inevitable. Quizás nunca tenga la oportunidad de decirle esas palabras ni chasquear los dedos en su vida. Por cierto, como no estoy muerto, hay una cosa más que debo hacer. Yao se quedó atónito por un momento y luego le dijo a Luke. Lucas estaba un poco curioso por esto. ¿Qué pasa? Que el mundo recupere la paz que merece. El recuerdo de este desastre hundirá a la Tierra en otra crisis. Así que necesitan olvidar algunas cosas. Tras oír a Yao decir esto, Luke supo de inmediato lo que iba a hacer. Hechizo runas de Kozkol. He visto esta magia en la biblioteca de Kamartaj. ¿Vas a usarla? Sin embargo, creo recordar que esta magia parece estar junto con otra magia prohibida. ¿Te parece bien? Kamartaj se mostró un poco extraño al respecto. Nunca prohíbe a los magos estudiar y aprender conocimiento mágico prohibido. Sin embargo, una vez que la dominaban, se les prohibía usarla. Esta regla confundía mucho a Luke. Al fin y al cabo, los magos aprenden magia para obtener una fuerza poderosa, y estas magias prohibidas eran el mejor atajo para obtenerla. Permitir que los magos aprendieran magia pero no pudieran usarla era como poner un vaso de agua delante de alguien que no ha bebido agua en varios días y decirle que no la beba. La razón por la que la magia prohibida se llama así es porque a los magos comunes les resulta difícil dominarla a la perfección. Si se comete un error al usarla, pueden ocurrir cosas terribles. Pero yo soy la hechicera suprema. Tras escuchar a Yao, Luke comprendió lo que quería decir. Ella era la hechicera suprema, la hechicera más prometedora reconocida por el dios de la magia blanca, Visanti. Dicho de forma simple y directa, no la comparen con esos magos novatos y débiles. Porque otros pueden cometer errores, pero ella definitivamente no, y esa era su confianza. Luke, tengo un pequeño problema y quizás necesite tu ayuda. Yao empezó a prepararse para el hechizo y de repente le dijo algo a Luke. ¿Aún necesitas mi ayuda para lanzar este hechizo? ¿No eres la hechicera suprema? Al ver que Yao estaba tan segura de ser la hechicera suprema y se giró para pedirle ayuda, Luke no pudo evitar burlarse de ella. Tú eres el detonante de este incidente y la parte más importante, así que lanzar el hechizo requiere un objeto que contenga información sobre tu vida, como cabello o sangre. Luke no pudo evitar sentirse un poco decepcionado al escuchar que esa era la ayuda de la que hablaba Yao. ¿Puedo quitarle las escamas? Porque yo sé más de eso. Yao se quedó sin palabras ante lo que dijo Luke, pero asintió levemente. Entonces, una escama de dragón apareció automáticamente en la mano de Luke. Se la arrancó sin decir palabra y se la entregó a Yao. Después de obtener la escama del dragón, Yao comenzó a lanzar el hechizo. Los hechizos mágicos dorados se extendieron desde el monte Everest al mundo. De repente, el recuerdo de este desastre comenzó a desvanecerse rápidamente de la mente de la gente común de todo el mundo. Olvidaron la llegada del diablo, la aparición del dragón gigante e incluso olvidaron su muerte. Incluso algunos de los superhumanos menos poderosos olvidaron la mayoría de los hechos bajo la influencia de este poder mágico, dejando solo fragmentos de memoria en sus mentes. Bueno, ahora que todo está bien en el mundo, es hora de irme. Esta batalla fue muy agotadora. Probablemente tendré que dormir 10 días o medio mes a partir de ahora. Así que, si no tienes nada que hacer, mejor no me busques. Si tienes algo que hacer, no me busques, si no, estaré un poco gruñón al despertar. Mientras hablaba, Luke ya había abierto un portal.
La capacidad de teletransportación de la piedra espacial era mucho más conveniente que el portal del mago que dibuja círculos. Espera, Luke. Dios mío, Visanti quiere hablar contigo. Te lo dije la última vez y accediste. Sin embargo, Visanti quiere expresarte su gratitud esta vez, al encontrarte, porque salvaste la dimensión terrestre y también salvaste a nuestro linaje de magos. En ese momento, Yao lo llamó de repente. Porque justo ahora, la voz de Visanti apareció de repente en su mente, diciéndole que querían ver a Luke. Y Luke recordó que parecía que Yao ya le había dicho esas palabras antes, y parecía haber accedido en ese momento. Sin embargo, los tiempos han cambiado y quien le prometió en el pasado fue él mismo, no el actual. Si quieren agradecerme, no hace falta. Porque nunca pensé en salvar la Tierra. Simplemente Mefisto acudió a mí. En cuanto a salvarte, fue porque quise. No tiene nada que ver con nadie, ni siquiera con tu jefe. Luke ahora solo quiere encontrar un lugar donde abrir el cofre del tesoro y luego echarse una siesta de verdad. Porque sentía que su segundo sueño estaba a punto de llegar. Tras decir eso, Luke ignoró a Yao y simplemente cruzó el portal. Sin embargo, el destino que eligió no fue el lugar donde apareció, sino un lugar desconocido y extraño, rodeado de un poder mágico extremadamente poderoso. Al instante, un hombre, una mujer y un tigre aparecieron frente a él. Luke supo al instante sus identidades. Visanti, el dios de la magia blanca, quien también era el jefe de Yao tras bambalinas. Chapter 104. CH 104. A Story for Beyond Years Agosto. Luke era un dragón de doble moral. Aunque le gusta venir sin invitación, todavía se siente muy infeliz por las invitaciones forzadas de otros. Al ver el estado de ánimo de Luke, Ostur, uno de los gados de Visanti, habló primero. Como un nuevo dios ajeno al destino, lamento encontrarme contigo de esta manera. Una voz extremadamente amable y cariñosa, con un dejo de disculpa, hizo que Luke ocultara un poco la tristeza de su rostro. Dime. ¿Qué quieres de mí? Si quieres agradecerme, no hace falta, pero creo que no perderás el tiempo con esas tonterías. Luke lo dejó claro de forma muy directa. Porque sabía que a esa gente tan anticuada le gustaba decir tonterías primero y luego ir al grano. Así que esta vez Luke tomó la iniciativa y fue directo al grano, bloqueando la mayoría de sus siguientes palabras. Para veteranos poderosos del multiverso como Visanti, si alguna vida se hubiera atrevido a hablarles así en el pasado, tendrían que hacerle saber lo que era el asombro. Sin embargo, Luke usó su fuerza y potencial más allá de sus expectativas para que toleraran su rudeza. Te hemos observado desde que apareciste en este universo. Al principio, pensábamos que era solo un milagro que nació por casualidad. Debes saber que los milagros son comunes en un universo que ha existido durante miles de millones de años. Sin embargo, te hemos subestimado enormemente. Tu crecimiento es suficiente para asombrar a todos los dioses del universo. Excepto por esos dioses que nacen santos, eres la única criatura que ha traspasado la barrera de los dioses en tan poco tiempo. Ostur le describió a Luke con asombro lo milagroso que era. Sin embargo, Luke no se sintió muy afectado por esto. Después de todo, tenía un sistema que podía cruzar libremente el multiverso infinito para obtener cosas buenas que no pertenecían a este universo. Si se ralentizaba, tendría que disculparse por ser tan inútil. Así que me trajiste aquí solo para demostrarme lo genial que soy. Si no hay nada más, me voy primero. Aunque en realidad era una alegría secreta recibir elogios, Luke todavía se sentía un poco avergonzado de ser elogiado así delante de otros. Espera, Luke. Esta vez queremos invitarte a nuestra dimensión. Al ver que Luke estaba a punto de irse, el antiguo dios Ogot, con la imagen de un gran tigre, habló. Lo siento, estoy acostumbrado a ser libre y no tengo intención de unirme a ninguna facción. Al oír esto, Luke se negó sin pensarlo dos veces. Después de todo, con su fuerza actual, podría fácilmente formar su propio ejército. No había necesidad de unirse a otras fuerzas y convertirse en vasallo. Y no olvidaba que tenía el reino de los elfos como su patio trasero. Luke, Ogot no se refería a eso. Queremos aliarnos contigo para afrontar cualquier cosa que pueda suceder en el futuro. Agamotto intervino de inmediato al ver que Luke quería irse. Luke sintió algo de curiosidad. ¿Alianza? Ya están en la cima del multiverso. ¿Qué enemigos pueden amenazarlos? Todo comenzó en los tiempos antiguos de la Tierra. Esta vez fue Ostur, la mayor, la más poderosa y también la más benévola de los tres, quien habló. En cuanto Luke la oyó, supo que podía volver a escuchar historias, así que desistió de irse. Aunque tenía cierto conocimiento del universo Marvel antes de viajar en el tiempo, no era mucho, y la mayor parte de lo que sabía se basaba en el pasado de ciertos personajes al ver películas. Por eso, Luke mostró gran interés en poder escuchar a este antiguo dios contar los secretos de la antigüedad con sus propios oídos. En ese momento, Ostur continuó narrando lentamente. Hace 4.000 millones de años, el Creador otorgó su poder a la vida primitiva de la Tierra y creó la primera generación de dioses antiguos, y yo era uno de ellos. Al principio, los dioses antiguos eran muy amigos entre sí.
Aunque eran poderosos, no había muchas disputas. Pero todo cambió después de que se devorara al primer dios antiguo, Hefesto. Mientras Ostur contaba la historia, Luke parecía presenciar las batallas entre dioses antiguos que tuvieron lugar en la Tierra primitiva. Al principio, se cazaba a otros dioses antiguos, y poco a poco, estos descubrieron que su poder crecía rápidamente. Tras investigar, descubrieron que al devorar a otros dioses antiguos, podían poseer parte de su poder. Este método para aumentar la fuerza era mucho más fácil que practicar duro por su cuenta. Así que, después de eso, uno tras otro, los dioses antiguos cayeron en la depravación y comenzaron a unirse a la caza. Y fue en ese momento que dejé la Tierra original para vagar por el universo y evitar a Seth Stone. Durante mis viajes, también conocí a Ogot y exploramos el universo juntos. Finalmente, descubrimos la dimensión actual, así que nos quedamos aquí. El rostro de Ostur reflejaba un recuerdo. En la Tierra primitiva, la matanza y la devoración de los dioses antiguos aún continuaban. Este fratricidio entre los dioses antiguos duró cientos de miles de años. Los dos dioses demoníacos más poderosos fueron Set, el dios serpiente, y Ston, el dios del Hades. Finalmente, el dios antiguo Gaia ya no pudo soportar ver sufrir a los pocos dioses antiguos bondadosos que quedaban. Usó un método secreto para invocar al Creador y, al unirse con él, dio a luz al nuevo dios Atum. La misión del nacimiento de Atum era poner fin a esta lucha entre los dioses antiguos. Todo dios demonio derrotado por Atum perdería todo su poder. Pronto, al ser derrotados y absorbidos por Atum, muchos demonios caídos, Atum adquirió rápidamente una fuerza poderosa y los superó a todos de un solo golpe. Sin embargo, tras absorber el poder de muchos demonios, Atum fue afectado gradualmente y finalmente se volvió completamente malvado, convirtiéndose en el devorador de dioses que todos los dioses antiguos temían. En ese momento, los demonios caídos, liderados por Seth Stone, comenzaron a huir de la Tierra a otras dimensiones para evitar la persecución de Atum. Pero Atum, tras completar su misión, ya no pudo soportar su propio poder y finalmente voló hacia el sol, donde pereció. Tras la muerte de Atum, el poder divino disipado evolucionó durante incontables años, y finalmente nació una nueva generación de dioses. Sin embargo, su poder era mucho menor que el de los dioses antiguos. Ogot y yo regresamos a la Tierra 10.000 años después. Al ver su nuevo aspecto, lloré de alegría, y de mis lágrimas nació mi hijo Agamotto. Tras proteger la Tierra durante algunos años, regresó a la Dimensión Suprema con nosotros, y juntos formamos la Trinidad de Visanti. Ostur le contó a Luke la historia de su origen. He oído la historia. Ahora quiero saber por qué quieres aliarte conmigo. Creo que con tu fuerza, no tienes por qué temer ninguna amenaza. Después de todo, los dioses veteranos como Visanti eran un grupo pequeño en la cima del multiverso, y Luke no podía con los oponentes que los amenazaran. Por lo tanto, Luke hizo esta pregunta. Chapter 105. CH 105. Alliance. Después de escuchar la pregunta de Luke, Visanti guardó silencio. No, el universo no es tan simple como crees, ni somos tan fuertes como crees. Aunque soy un dios antiguo nacido en tiempos antiguos, y he formado la Trinidad de Visanti con Ogot y mi hijo Agamotto, no he trascendido el alcance del multiverso. Itchton y Set, quienes una vez fueron expulsados de la Tierra por Atum, han cruzado con éxito el umbral del multiverso, uno al dominar el poder del caos y el otro al devorar incontables universos. Pero aún codician el poder otorgado a los dioses antiguos por el creador original, así que tarde o temprano, regresarán y devorarán a los dioses antiguos restantes y a todos los nuevos dioses de la Tierra. Ostur finalmente expresó el miedo que la atormentaba. Después de todo, las sombras que esos dos infames dioses demoníacos habían dejado en su corazón eran demasiado grandes. Si no hubiera escapado pronto, tal vez no habría existido la Visanti actual. Aunque ahora poseían mayor poder que antes, esos dos dioses demoníacos seguían siendo más fuertes. Querían seleccionar al hechicero supremo más destacado del pasado y concentrarse en entrenarlo para que se convirtiera en el cuarto aspecto de Visanti, cruzando así el umbral del multiverso. Desafortunadamente, después de tanto tiempo, el único que captó su atención fue Yao. Aunque Yao era excepcional, aún necesitaba un largo periodo de entrenamiento para convertirse en un cuarto aspecto cualificado de Visanti. Por lo tanto, ahora tenían la mira puesta en Luke. Después de todo, su ritmo de crecimiento no podía considerarse exagerado, sino aterrador. Su trayectoria vital duró solo 5 años, pero ya era capaz de derrotar frontalmente a veteranos poderosos del multiverso como Mephisto. Aunque Mephisto no descendió en su cuerpo real, este contenía al menos el 90% de su poder, lo cual no era muy diferente al de un dios común del multiverso. Luke comprendió entonces que Visanti quería que se convirtiera en su aliado contra Chthon y Set. No veo ningún beneficio en esa supuesta alianza que mencionaste. Incluso podría tener que enfrentarme a esos dos dioses demoníacos en el futuro. Entonces, ¿por qué debería aliarme contigo? Al fin y al cabo, si esos dos dioses demoníacos quieren apoderarse del poder de tu supuesto creador, solo irán a por ti. ¿Qué tiene que ver conmigo?
En respuesta, Luke dejó claro que si no había ningún beneficio, no había necesidad de hablar más del tema. No, no puedes quedarte al margen. El poder del dios del sol reside en tu cuerpo, y tarde o temprano te convertirás en su objetivo. Además, a Seth le gusta devorar el universo entero, así que nadie puede escapar. Al oír esto, Luke no pudo evitar una mueca de desprecio. Ya que esta es una crisis para todo el universo, ¿no deberías buscar un dios cósmico que pueda rivalizar con esos dos dioses demoníacos? Por ejemplo, el del reino secreto eterno, no se quedaría de brazos cruzados y permitiría una crisis que podría destruir todo el universo. Luke señaló directamente la laguna en las palabras de Visanti. Después de todo, el cielo era lo más alto que podía caer. Acababa de ascender al nivel de universo único, y aún le quedaba un largo camino por recorrer hasta el multiverso, por no hablar del supermultiverso superior. ¿De verdad conoces el reino secreto de la eternidad? Visanti se sorprendió mucho con las palabras de Luke. Después de todo, en su opinión, era imposible que alguien como Luke, quien nació no hace mucho, conociera la historia secreta del universo, como el reino secreto eterno. Sé más de lo que crees. Luke le respondió con una sonrisa misteriosa. Como ya lo sabes, no lo ocultaremos. Esta crisis podría afectar solo a los dioses antiguos y a los dioses del panteón de segunda generación. Ese señor y los demás dioses de la creación no interferirán en asuntos como este. Queremos aliarnos contigo por tu crecimiento y potencial. Por supuesto, no te engañamos. Con el poder del dios del sol, sin duda te convertirás en su objetivo. Porque el antiguo devorador de dioses era el dios sol cuando nació. Visanti volvió a revelar un secreto sobre el difunto devorador de dioses. Bueno, según el odio de Stone y Seth hacia Atum, era muy probable que Luke, que también posee el poder del dios del sol, atrajera su odio. No es suficiente, esta razón sigue siendo insuficiente. Si no puedes ofrecerme condiciones de alianza satisfactorias, me iré primero. Aunque Luke ya estaba muy atento a los dos dioses demoníacos que podrían aparecer en cualquier momento, no quería que Visanti lo manipulara. Estamos dispuestos a compartir la autoridad del dios de la magia blanca con ustedes. Esta es la mayor sinceridad que podemos ofrecer. Aunque Visanti sabía que Luke los estaba chantajeando, estaban encantados de dejar que Luke lo hiciera. Lo que más temían era que Luke simplemente los ignorara y se marchara. ¿Para qué sirve esta autoridad? Lucas sintió cierta curiosidad al respecto. Tras obtener esta autoridad, te convertirás en una de las fuentes de la magia blanca en este mundo. Todos los secretos de la magia blanca serán revelados ante tus ojos. Además, todo mago que use magia blanca podrá tomar prestado tu poder. Tras aceptar cederle el poder, podrás obtener de él la energía vital y espiritual más pura. Ese es el poder más cercano al Creador. ¿Estás satisfecho con esta condición? Tras escuchar lo que dijo Visanti, Luke finalmente comprendió por qué estos demonios dimensionales estaban dispuestos a prestar su poder. Y los magos que usan magia pagarán un precio correspondiente en distintos grados. Apenas. Pero como siguen siendo sinceros, acepto la alianza. Cuando Luke dijo que aceptaba la alianza, Visanti sacó un libro que parecía emitir una luz blanca plateada y se lo entregó a Luke. Este es el libro de Visanti que condensamos con la fuente de magia blanca. Una vez que le pongas tu marca, tendrás la misma autoridad que nosotros. Al ver el libro que emitía un poderoso poder mágico, Luke lo arrojó directamente al espacio del sistema sin siquiera mirarlo. La acción de Luke dejó atónita de Visanti. No esperaban que Luke no se tomara en serio lo que consideraban tesoros. Sin embargo, también comprendieron que, dado que habían decidido entregárselo a Luke, la forma en que éste lo manejara no les incumbía. Al instante siguiente, Luke descubrió de repente que el entorno en el que se encontraba había cambiado y que había abandonado la dimensión suprema. En este sentido, Luke seguía algo sorprendido por los métodos de Visanti. Esta transformación dimensional que permite que uno no se dé cuenta era realmente algo extraordinario, pero nada más. Chapter 106. CH 106. The Omega Effect. Tras abandonar la dimensión suprema, Luke sacó el libro de Visanti, que simbolizaba el origen de la magia blanca. Incluso si este objeto fuera realmente como Visanti dijo, mientras estuviera marcado, podría convertirse en una de las fuentes de magia blanca, pero Luke no estaba dispuesto a usarlo. Una de las razones era que debía estar en guardia contra los demás. ¿Quién sabe si Visanti hará algo pequeño en este caso? En segundo lugar, Luke no tiene ningún interés en convertirse en prestamista como el demonio dimensional. Es más, el límite de la magia blanca ha llegado hasta aquí. Ni siquiera Visanti, la fundadora, pudo superar ese obstáculo. Si se tratara de la magia del caos de Stone, Luke podría estar más interesado. Pero esto puede usarse para crear un mago poderoso después de que desarrolle mi propio poder en el futuro. Si integras la esencia de la magia, no tardarás en convertirte en un supermago comparable o incluso superior a anciano. Desde que Luke envió a Apocalipsis a reclutar mutantes con potencial, Luke ya ha empezado a pensar en crear su propio poder. Después de todo, cada hombre fuerte que conocía tenía seguidores bajo su mando.
Puede que no fueran de la más alta fuerza, pero podían ayudar con muchos asuntos triviales. Por ejemplo, los 4 generales de Thanos, el Cuadrante Oscuro, el Mensajero de Galactus, Silver Slipper, e incluso Ultron tienen un montón de soldados mecánicos. Sistema, saca rápido mi cofre del tesoro. Quiero abrirlo. Al terminar de hablar Luke, un cofre virtual que le resultaba familiar apareció frente a él. Sin dudarlo, Luke lo tocó suavemente. Din. Felicitaciones al anfitrión por abrir el cofre del tesoro y obtener la mitad del efecto Omega. En ese momento, era aún más distante, fuera del multiverso infinito. En el nuevo apocalipsis. Debido a que el gobernante anterior, Yuga Khan, quedó atrapado en el muro del origen décadas atrás en busca del poder del origen, Apokolips ahora estaba controlado por su esposa Egra, y sus 2 hijos habían comenzado a luchar abierta y secretamente por el trono de Apokolips. En ese momento, Uxas, el segundo príncipe de Apokolips, quien aún no se había transformado en Darkseid, observaba con entusiasmo la enorme energía roja oscura que tenía frente a él. A sus pies yacía el cuerpo de su hermano mayor, Trax. Según la información que tenía, su buen hermano había descubierto una poderosa fuerza nacida en Apokolips, el efecto Omega. Usó a su hermano mayor para encontrar el efecto Omega, y justo cuando estaba a punto de absorberlo, lo mató sigilosamente. Darkseid inmediatamente abrió los brazos y comenzó a absorber el efecto Omega frente a él. El efecto Omega es mío, y Apokolips también. La era de mi padre ha terminado. A partir de hoy, mi nombre es Darkseid, el único gobernante de Apokolips. Darkseid no había terminado de hablar cuando absorbió la mitad del efecto Omega y la otra mitad desapareció en el aire. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Quién me robó mi efecto Omega? En un instante, el furioso Darkseid liberó serpentinos rayos Omega de sus ojos, destruyendo con furia todo a su alrededor, intentando eliminar al osado ladrón. Sin embargo, tras destruirlo todo, Darkseid no encontró rastro alguno del ladrón y solo pudo aceptar con impotencia el hecho de que le habían robado su efecto Omega. Sin embargo, aunque solo fuera la mitad, su fuerza aumentó exponencialmente, pero su cuerpo no se convirtió completamente en roca. Esto podría considerarse una bendición disfrazada. Maldito ladrón, un día te encontraré y te mataré. En ese momento, Luke no sabía que se había ganado un enemigo mortal bajo cierto árbol cósmico. Tras abrir el cofre del tesoro, vio una bola de energía roja oscura flotando silenciosamente en él. Sistema, ¿es este realmente el efecto Omega controlado por Darkseid? Din. Sí, anfitrión. Después de recibir una respuesta positiva del sistema, Luke le dio el visto bueno. Por eso digo que eres tan increíble, sistema. Pudiste obtener la mitad del efecto Omega de Darkseid. Pero si absorbo esto, ¿me convertiré en algo como Darkseid? Luke pensó de repente que Darkseid se había convertido en un hombre de piedra por haber absorbido el efecto Omega. Si lo absorbía, ¿se convertiría también en eso? Sin embargo, Luke pensó de inmediato que ya se veía lo suficientemente feroz sosteniendo el cuerpo del dragón, así que no importaría si se veía más feo. En ese momento, Luke comprendió por qué Logan dijo al verlo que sería más guapo de lo que sería en el futuro. Sin dudarlo, Luke introdujo su mano directamente en el efecto Omega, y al instante el poder fluyó por su brazo y su cuerpo. Inconscientemente, Luke se transformó en su cuerpo de dragón original. Líneas rojas oscuras, como grietas, aparecieron en las escamas originales del dragón negro, como si fluyera magma, y sus ojos se volvieron completamente rojos, luciendo aún más opresivos. Luke, ansioso por probar su nuevo poder, disparó un rayo Omega curvo directamente desde sus ojos, y al instante siguiente, una montaña frente a él desapareció silenciosamente. Los rayos Omega eran una fuerza entrópica especial capaz de aniquilar por completo todo ser vivo e inerte. Salvo quien poseía el efecto Omega, nadie más podía resucitar a las criaturas que mataba. Aunque Luke solo obtuvo la mitad del efecto Omega, la esencia de su poder no cambió. Tras recuperar su forma humana, el rojo oscuro de sus ojos no desapareció. Ahora parecía más un demonio. Antes de quedarse dormido por segunda vez, Luke decidió ir a ver primero a su estudiante Jin. Debido a que estaba protegida por el poder del Fénix, el hechizo de olvido del anciano no tiene efecto sobre ella y sus padres no tienen idea sobre la identidad de Luke como dragón. Maestra, te ves muy aterradora. ¿De verdad mataste a ese demonio? ¿Volverá? Después de despedir a sus padres, Jin le preguntó a Luke en voz baja. No, ese viejo demonio es muy astuto. Lo que apareció esta vez fue solo una encarnación suya. Su cuerpo real sigue escondido en el infierno. Luke negó con la cabeza y dijo. Luke no tenía una buena manera de lidiar con un demonio cauteloso, traicionero y astuto como Mephisto. En cuanto a llevarlo directamente al infierno para ajustar cuentas, al menos Luke no tiene ese plan por ahora. Porque había muchos demonios tan poderosos como Mephisto en todo el infierno, y lo más importante, el superior directo de estos señores del infierno era la muerte, una de las 4 entidades abstractas del Dios creador. Luke no quiere provocar una existencia de ese nivel todavía. Maestro, no se preocupe, sin duda le ayudaré a vengarse en el futuro.
Le daré una lección a ese demonio, lo ataré con cadenas mágicas y lo enviaré como guardián de la hermana Silvia y los demás. Jin consoló a Luke y se fijó grandes objetivos. De acuerdo, entonces tienes que esforzarte. Te esperaré para vengarme. Cuando atrapes a ese demonio, sin duda le daré una lección. Al oír lo que dijo Jin, Luke le tocó suavemente la cabecita y dijo. Con el apoyo de Luke, Jin se llenó de energía y comenzó a imaginar la escena de la paliza al demonio. Jin, tengo que irme un rato. Tienes que practicar por tu cuenta durante este tiempo. Cuando Jin escuchó que Luke se iba, inmediatamente se puso nerviosa. Maestro, ¿a dónde vas? ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No te preocupes, solo busco un lugar para dormir un rato. Es la característica de crecimiento de los dragones. Regresaré pronto. Luke vio la expresión preocupada de Jin y le explicó lo que la alivió. Chapter 107. CH 107. The Second Sleep. Tras la mirada reticente de Jin, Luke abrió la puerta espacial y se fue. Luke admitió que la piedra espacial era mucho más conveniente que el hechizo de portal del mago en este sentido. Por otro lado, Apocalipsis, que guiaba a Dientes de Sable y a una pequeña niña negra, se detuvo de repente. Sintió un aura familiar. ¿Has vuelto, mi amo? Apocalipsis miró a Luke, quien apareció frente a él, con una expresión extremadamente humilde, y dobló las rodillas. Tras presenciar la gran batalla entre Luke y Mephisto, ya no tuvo resistencia para someterse a Luke. Al mismo tiempo, se sentía profundamente avergonzado de su ignorancia pasada. En aquel entonces se consideraba un dios todopoderoso, pero tras ver al dios verdadero, se dio cuenta de lo absurdos de sus pensamientos. Por lo tanto, decidió ser un siervo cualificado concienzudamente, completar las tareas asignadas por Luke y reunir a esos niños talentosos para él. En el futuro, bajo la gloria de Luke, todos se convertirían en los guerreros más leales, al igual que sus 4 caballeros del pasado. Apocalipsis, te digo que dejes de llamarme amo. Siempre me parece un poco incómodo que me llames amo con esa cara tan curtida y azul. Luke se sentía un poco incómodo con el título de Apocalipsis. Si la persona frente a él fuera una chica guapa con traje de sirvienta, a Luke no le importaría, pero la otra persona era una persona antigua que había vivido decenas de miles de años. No, después de jurarte lealtad, serás mi amo y yo siempre seré tu sirviente. Amo, por favor, no me llames más Apocalipsis. Ya no merezco ese nombre. Mi verdadero nombre es Ensabanur. Puedes llamarme simplemente Nur, mi amo. Aunque Nur ha aceptado el conocimiento moderno, la arraigada idea de la supervivencia del más apto aún influye en sus acciones. De acuerdo, tú decides. ¿Es esta niña la primera mutante con potencial que has encontrado? Preguntó Luke mientras observaba a la tímida niña escondida junto a Nur. Sí, maestro. Se llama Aurora Monroe. Tiene la capacidad de controlar los fenómenos celestiales. Presiento que tiene un gran potencial. Según la clasificación de mutantes modernos, tiene el talento de un mutante de 5º nivel. Solo necesita algo de tiempo para guiarla. Al oír a Nur decir esto, Luke supo de inmediato quién era la pequeña niña negra que tenía delante. Tormenta, profesora de la futura Academia Mutante y también una poderosa X-Men, capaz de alterar el clima e incluso crear tormentas solares con un solo gesto, tiene el poder de destruir la Tierra en un instante. Posee un potencial de nivel Omega, pero aún está por verse si podrá convertir ese potencial en fuerza. Ororo, este es el amo al que servirás a partir de ahora, el gran dios dragón negro Luke. En el camino, Apocalipsis también le contó a Ororo sobre Luke, y siguió inculcándole la idea de convertirse en esclava de Luke. Mi señor, Ororo Monroe le jura lealtad. Ororo hizo lo mismo que Nur. Aunque Luke se quedó sin palabras, seguía muy satisfecho con lo que Nur había hecho. Acepto tu lealtad y te otorgo el título de Tormenta. Luke le adelantó a Ororo su futuro título. Gracias por su regalo, mi señor. Tras escuchar las palabras de Luke, el rostro de Ororo reflejó emoción. Había presenciado el poder de Nur, pero incluso Nur debía considerarse un esclavo ante este hombre. Pensó que Luke debía ser el dios legendario. Y al recibir el regalo del dios, aunque solo fuera un título, demostraba su reconocimiento, lo que la alivió de la inquietud que había sentido. Sin embargo, Luke se sintió un poco raro al ver a una niña expresarle su admiración con una mirada tan fanática. Siempre se sentía como si estuviera participando en una estafa piramidal. Sin embargo, este pensamiento solo cruzó por la mente de Luke antes de ser desechado. Nur, has hecho un buen trabajo. Sigue buscando. Tendrás la oportunidad de convertirte en un verdadero dios en el futuro. Esta es una escama de dragón de mi cuerpo. Llévala contigo. Te contactaré a través de ella si algo sucede. Luke sacó una escama y se la dio a Nur. Por cierto, hay una cosa más. Mi alumna está en Nueva York. Se llama Jean Grey. Tu otra misión es protegerla. Voy a dormir un rato. Si algo le pasa a Jean durante este tiempo, puedes llevar la báscula al 177 A de Bleecker Street en Manhattan, Nueva York, y encontrar allí a la ancestral hechicera suprema. Ella te ayudará.
Después de que Luke le diera algunas instrucciones a Nur, se fue, dejando solo a Apocalipsis y Tormenta, quienes parecían algo emocionados. Dientes de Sable tenía poca presencia. Después de todo, aparte de su bastante buena capacidad de autocuración, no tenía otras cualidades destacadas. Esta vez, el lugar que Luke eligió para dormir no fue ningún lugar de la Tierra, ni del reino de los elfos. Usó la piedra espacial para crear una capa espacial no muy lejos del Sol, asegurándose de recibir radiación solar continua incluso mientras dormía. Luke presentía que esta vez su sueño no sería demasiado corto. Cuando todo estuvo listo, Luke regresó a su forma original y tomó la iniciativa de responder a la necesidad de dormir que emanaba de su cuerpo. Mientras Luke dormía, en un planeta árido llamado Muka, a varias galaxias de distancia, un hombre pálido sostenía a su hija, que se moría de sed, y rezaba a Dios por la salvación. Gran Lapú, por favor, responde a tus creyentes y salva a mi hija. El hombre se llamaba Gor y había vivido en este planeta durante generaciones. Hace 3 días, su esposa murió de deshidratación severa. Durante esos 3 días, él y su hija no vieron ni una gota de agua, y su hija ya no aguantó más. Desesperado, solo pudo rezar a Lapú, el dios de la luz en quien habían creído durante generaciones, para que enviara una lluvia que aliviara la sequía. Desafortunadamente, el dios en el que pensaba no apareció hasta que su hija exhaló su último aliento. En ese momento, vio repentinamente 2 rayos de luz, uno negro y otro dorado, aparecer en el cielo y alejarse en la distancia. Avanzó a trompicones con su cuerpo gravemente deshidratado y exhausto. En su visión borrosa, vio una gran extensión verde. Era un oasis. Esto despertó su deseo de supervivencia, y caminó hacia el oasis temerariamente. Finalmente, Gor llegó al oasis. Sin lágrimas, sus ojos se llenaron de éxtasis. Gor se arrojó a la piscina y bebió el agua a grandes tragos. Tras desembarcar, caminó hacia las profundidades del oasis. Su intuición le decía que allí encontraría al dios Lapú, en quien creía. Ofrecería su fe leal a cambio de la gracia de este planeta. Chapter 108. CH 108. The Necrosword. Gor caminó hacia las profundidades del oasis con paso tambaleante, pero de repente algo tropezó y un extraño trozo de metal en el suelo le cortó la palma. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que no le salió ni una gota de sangre, e incluso sanó rapidísimo. Gracias a Dios por el regalo de Lapú. Con una fe devota aún presente, Gor pensó que se trataba de un regalo del dios en el que creía. Se dio la vuelta, se arrodilló en el suelo, levantó el collar que llevaba al cuello, rezó y dio gracias. En ese momento en el centro del oasis, el emocionado dios Lapú estaba celebrando felizmente que finalmente había matado al anfitrión de la Necrosword. Hace muchos años, un hombre apareció de repente, sosteniendo la espada llamada Necroespada, matando a dioses por doquier. Más tarde, descubrieron que la Necroespada podía absorber la sangre de los dioses para fortalecer a su portador. Afortunadamente, el anterior portador de la Necroespada resultó gravemente herido al luchar contra una criatura desconocida, y fue rescatado por el dios Lapú, convirtiéndose en el héroe que lo mató. La Necroespada debe ser destruida. Ya no puede usarse como arma para dañar a los dioses. Tras buscar entre los cadáveres durante un largo rato, el dios Lapú no encontró rastro alguno de la Necroespada. Esto se debía a que la Necroespada posee cierta autoconciencia, y en cuanto su portador muere, escapa al mundo de las sombras por sí sola. Incapaz de encontrar la Necroespada, el dios Lapú solo pudo desahogar su frustración en el montón de frutas que tenía frente a él. En ese momento, Gor percibió el aroma de frutas y melones. Se abalanzó. Con solo comida en los ojos, tomó una fruta y comenzó a comerla a grandes bocados. «Mira quién es. No recuerdo haberte invitado a este festín». El dios Lapú, que comía un melón, se disgustó al ver que un débil mortal se atrevía a comer su comida sin su permiso. Tras oír esto, Gor finalmente recuperó la conciencia de la tentación y vio a Lapú, el dios de la luz a quien habían adorado durante generaciones. De repente, Gor dejó apresuradamente las frutas en sus manos y se arrodilló ante el dios Lapú. El gran dios de la luz. Gor se agachó y sostuvo el collar alrededor de su cuello en la palma de la mano frente a él para demostrar su fe. «Oh. Mira, todavía crees en mí», dijo Lapú con desdén a unos elfos de flores y plantas que estaban a un lado. «Dios de la luz, soy Gor, tu último creyente en este mundo. Mi señor, lo hemos perdido todo. Hace mucho que no llueve en este mundo. Los ríos se han secado, la tierra es estéril y todos los seres vivos sufren. Pero aún no hemos perdido la fe en ti. Solo esperamos que algún día nos concedas el don que nos prometiste». «Mi señor, ¿celebras esto ahora?». Gor aún era muy ingenuo y pensó que el dios Lapú en quien creía finalmente había escuchado sus plegarias y estaba listo para traer esperanza al mundo. Ja. Este estúpido pensó que podría ganarse mi favor. Perros asquerosos, no merecen mi regalo en absoluto. Estoy celebrando haber matado al enemigo de nuestros dioses, el anfitrión de la espada Necro. Ya nadie puede amenazar el gobierno de los dioses.
El dios Lapu pareció haber oído un chiste gracioso y rió sin piedad, incluso arrojándole a Gor la cáscara de melón comida que tenía en la mano. Pero, Dios mío, tu dominio divino ha sido destruido. Soy tu último creyente. Nadie vendrá a adorarte nunca más. Gor aún conservaba una última esperanza, esperando que el dios Lapu se apiadara de este planeta y de él. Ja ja ja. Siempre habrá otros creyentes que te reemplacen en el futuro. Al dios Lapu esto le traía sin cuidado. Pero, Dios mío, hemos sufrido tanto. Hasta mi esposa y mi hija murieron por tu culpa. Gritó Gor a gritos. ¿No es esto lo que deberían hacer? Dedicar todo a su Dios, incluyendo su vida e incluso su alma, debería ser un honor para ellos. ¿Acaso no es el propósito de su existencia como simples mortales sufrir por sus dioses? Cuando mueren, mueren. Nada quedará atrás. El dios Lapu no tiene piedad alguna. Como Dios supremo y poderoso, existe para siempre. Mientras haya vida, siempre habrá nuevos creyentes, así que no le importa en absoluto. No eres digno de ser llamado Dios, te escupo. Mientras hablaba, Gor se quitó el collar del cuello y lo arrojó con fuerza al suelo. Esta acción enfureció por completo al dios Lapu. Para él, solo ellos, los dioses, podían abandonar a los mortales, pero si estos se atrevían a traicionar su fe en ellos, sería un crimen imperdonable, castigado con la muerte. Así pues, el dios Lapu voló y agarró a Gor del cuello. Ahora, tu humilde vida por fin ha encontrado el sentido de la existencia. Sacrificar todo lo que tienes por mí. Había ferocidad en los ojos del dios Lapu. En ese momento, Gor comprendió por fin que ellos, los mortales, no eran nada a los ojos de los supuestos dioses. El dios Lapu, a quien habían adorado durante generaciones, no tenía intención de otorgarles ningún regalo desde el principio, ni le importaba su vida ni su muerte. En ese momento, el respeto que Gor sentía por Dios desapareció por completo. Pero de repente, una voz le llegó a la mente. Si quieres venganza, mata a todos los dioses, invoca al Bifrost y busca la eternidad. Gor sintió que una fuerza misteriosa lo llamaba. Y de la sombra del suelo, una espada larga, negra como la tinta, se alzaba lentamente, y la empuñadura cayó en la mano de Gor. Gor la agarró inconscientemente. Entonces, sin dudarlo, clavó la espada directamente en el cuello del dios Lapu. La sangre divina dorada salpicó, pero pareció ser atraída por una fuerza invisible y finalmente fue absorbida por la espada. El dios Lapu se cubrió el cuello y dijo con horror: la necroespada te eligió, estás maldito. Sin embargo, a Gor no le importó lo que dijo el dios Lapu. Ahora se sentía de maravilla. El poder que emanaba de la necroespada fortaleció su cuerpo al instante. ¡Qué ridículo! No creo que sea una maldición, sino una promesa. Lo juro, la usaré para matar a todos los dioses. En ese momento, la mirada de Gor cambió por completo, y ya no conservaba la piedad ni la cobardía de antaño. Blandió la espada y decapitó al dios de la luz en el que una vez creyó. La sangre dorada fue devorada al instante por la necroespada, y parte de ella se reintrodujo en el cuerpo de Gor. En ese momento, en un remoto rincón del universo, en un planeta llamado Clintar, innumerables simbiontes sintieron repentinamente una conexión. Una fuerza que temían había revivido. En el glaciar ártico de la Tierra, un dragón simbiótico congelado abrió repentinamente los ojos, pero los cerró rápidamente. A unos cientos de metros de distancia, había una figura que vestía un traje de combate ajustado con la bandera azul estrella, que también dormía. Junto a él había un escudo redondo con franjas azul estrella. Chapter 109. CH, 109. 20 years. Tras obtener la necroespada, Gor emprendió su viaje para cazar dioses. A través del mundo de las sombras, Gor podía viajar por el universo. La necroespada que portaba parecía ser muy sensible al aliento de los dioses, por lo que su caza era muy fluida. Cada vez que un dios era asesinado, su poder aumentaba. La necroespada podía invocar más monstruos de las sombras, y estos eran aún más poderosos. En tan solo unos años, Gor había asesinado a los dioses nativos de docenas de planetas. Aunque entre ellos había muchos dioses bondadosos, bajo la influencia de la espada negra de la muerte, Gor se había vuelto completamente esclavo del odio y la matanza. El nombre del dios carnicero Gor comenzó a extenderse por todo el universo. Y la noticia sobre Gor también llegó al panteón griego. El necroespada ha encontrado un nuevo anfitrión. Como en el pasado, ha puesto la mira en los dioses. Zeus, ¿qué hacemos? Los dioses del panteón griego miraron a Zeus, quien tenía una expresión un poco extraña en la platir. No te preocupes, mientras permanezcas en el panteón, todas las amenazas desaparecerán. Después de que Gor mate a todos los dioses salvajes que se niegan a unirse al panteón, mataremos al llamado matador de dioses, y entonces podrás extender tu fe a lugares aún más lejanos, dijo Zeus con indiferencia después de comer una uva que le ofreció la hermosa doncella a su lado. Tras escuchar las palabras de Zeus, algunos de los dioses indígenas más débiles se conmovieron. Sin embargo, otros dioses bondadosos fruncieron el ceño ante las palabras de Zeus.
No obstante, dado que Zeus ha estado a cargo del panteón durante mucho tiempo y ha establecido su autoridad desde hace tiempo, incluso si tienen objeciones, prefieren no decir nada. Y gracias a la indulgencia del panteón, el camino de Gore hacia la destrucción de dioses transcurrió sin contratiempos, y su poder se hizo cada vez más fuerte. Sus pasos se han trasladado del borde del universo al centro del mismo. A medida que la necroespada mataba a más y más dioses, el dios simbionte Knull, creador de la necroespada, comenzaba gradualmente a despertar de su sello. El sueño de Luke esta vez no fue tan breve como esperaba. 20 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Luke dormía, la Tierra parecía haber recuperado su antigua paz. Nadie tan aterrador como Mephisto había vuelto a visitar la Tierra. Durante este periodo, la tensa relación entre mutantes y humanos comenzó a suavizarse gradualmente bajo la sutil guía del poderoso poder mental de Charles. Charles siempre se había mostrado reacio a usar su poder para ir en contra de la voluntad de los demás, a menos que fuera necesario. Sin embargo, tras una serie de acontecimientos, su opinión cambió ligeramente. Al descubrir que solo un pequeño número de personas en el mundo tenía profundos prejuicios contra los mutantes, dejó de restringirse en el uso de sus poderes. Sin embargo, no forzó su voluntad, sino que solo les dio una pequeña pista. Así, cuando Charles formó los X-Men, que salvaron a gente común e inocente de desastres una y otra vez, la actitud de toda la sociedad hacia los mutantes experimentó un cambio drástico. El público comenzó a aceptarlos y a venerar a los miembros de los X-Men como héroes. Charles, ese tipo ya dejó la Tierra. Durante estos 20 años, Eric ha pasado de ser un novato en física a un experto en ella. Cuanto más comprendía su propio poder, más sentía el horror de la ignorancia. Alguna vez pensó que solo podía controlar el metal, pero tras ser desarrollado por Apocalipsis, se dio cuenta de que su verdadera habilidad residía en controlar los campos magnéticos. Pero en ese momento aún no comprendía la fuerza de sus habilidades. Aún recordaba lo que Luke le había dicho, pidiéndole que aprendiera más sobre física. Al principio, este conocimiento le causó dolor de cabeza. Sin embargo, con la ayuda de Charles, finalmente comprendió el misterio del conocimiento tras adentrarse de lleno en la física. Como ya podía controlar el campo magnético, la dificultad de aprender los principios se redujo considerablemente. Así que, tras dominar aún más su propio poder, Magneto suspiró con sinceridad. Este es nuestro talento. Los mutantes somos los favoritos de Dios. Si puedo controlar el campo magnético, seré el rey de este mundo. Electromagnetismo, movimiento, temperatura, luz y sombra, radiación, estado de onda. Puedo controlarlo todo, crearlo todo y destruirlo todo. No era exagerado decir que Eric ahora tiene la capacidad de destruir el mundo fácilmente. Pero tras poseer tal poder, la mentalidad de Eric comenzó a cambiar. El extremismo que alguna vez tuvo desapareció, junto con los años que lo habían influenciado. Usar el magnetismo para influir en cada átomo de su cuerpo ya no le resultaba difícil. Quería ayudar a su amigo a recuperar su juventud, pero Charles lo rechazó. Como Charles cree que todos debemos pasar por cada etapa de la vida, decidió afrontar la vejez y la muerte con calma. Así, tras adquirir una fuerza poderosa, Eric quiso desafiar a Luke de nuevo. Sin embargo, tras revisar todo el campo magnético de la Tierra, no lo encontró. Entonces, sin darse por vencido, le pidió a Charles que lo buscara, pero tampoco lo encontró. Así que pensó que Luke había dejado la Tierra, lo que deprimió un poco a Eric. Era como si finalmente hubiera sacado la nota perfecta en el examen, pero no tuviera a nadie a quien presumir. Como testigo del crecimiento de Eric a lo largo de los años, Charles estaba realmente asombrado por su viejo amigo. En los últimos 20 años, Jean también ha pasado de ser una niña pequeña a una joven madura. ¿A dónde demonios se fue mi maestra? ¿No dijiste que solo te irías por poco tiempo? Han pasado 20 años y aún no has regresado. Eres una mentirosa. En ese momento, en el reino élfico, la pelirroja Jean se quejaba con Silvania. No te preocupes, tu maestro llegará pronto. Él es el destino de este universo. Ni siquiera un gran demonio como Mephisto puede hacerle daño. Silvania miró a Jean, cuyo rostro reflejaba una ligera preocupación, y le dijo con dulzura. Nunca se había preocupado por el estado de Luke. Parte de su capacidad de predicción le hizo comprender que Luke se convertiría en el dragón que guiaría el destino del universo en futuras crisis. Además, para Lucas, quien ha sido ascendido a Dios cósmico, el tiempo ha perdido su significado hace mucho tiempo. Sin mencionar que tan solo 20 años, incluso 2000 años, o 20.000 años, eran solo una diferencia numérica para Lucas. En ese momento, Lucas ya estaba a punto de despertar. Chapter 110. CH 110. Tuosan. Odín, me has aprisionado durante miles de años. Ya no puedes resistir. Espera. Volveré pronto. Asgard solo tendrá un dios rey para siempre, y ese soy yo, Kulborsen. Temes la profecía, así que la haré realidad. Mataré a tu hijo más amado con mis propias manos delante de ti.
En ese momento, en una dimensión diferente, en las profundidades de la fosa de las Marianas en la Tierra, un extraño hombre de cuerpo encorvado, cabello y barba blancos, apoyado en un bastón, habló con una voz maligna y un odio infinito. Este era el hermano biológico de Odín, el anterior dios rey, enterrado en la historia de Asgard, y tío de Thor, Kulborsen. El legendario dios del miedo, y también la serpiente gigante que, según la profecía, perecería junto con Thor. Hace miles de años, cuando Kul aún no era el dios rey, la relación fraternal entre Odín y él era relativamente armoniosa. Sin embargo, cuando Kul ascendió al trono, su temperamento cambió repentinamente y se convirtió en un tirano absoluto. Para devolverle la cordura a su hermano, Odín decidió pedirle respuestas al árbol del mundo, pero recibió una profecía. Solo podría volver a la normalidad después de que naciera su segundo hijo en el futuro y Kul lo matara con sus propias manos. Odín se sintió profundamente confundido tras recibir esta profecía, pues por un lado estaba su hermano y por el otro su futuro hijo. Ante este dilema, Odín seguía favoreciendo a sus hijos, por lo que obtuvo sabiduría y poder ofreciendo sacrificios al árbol del mundo. Finalmente, derrotó a Kul y se convirtió en el nuevo dios rey de Asgard. Pero descubrió que no podía matar a su hermano, así que acudió al árbol del mundo en busca de ayuda de nuevo, y esta vez recibió palabras aún más desesperadas. Ese era el Ragnarok. Asgard sería destruida, y su propio hijo mataría a la serpiente, pero él también moriría a manos de ella. Para evitar que la profecía se hiciera realidad, Odín selló a su hermano en una trinchera en Midgard que nunca vería la luz del día. Pasó mucho tiempo después, y Odín buscaba la manera de evitar que la profecía se cumpliera. Finalmente, por sugerencia de Hela, se prepararon para eliminar algunas de las amenazas que aparecerían en la profecía. Así, emprendió su viaje para conquistar los 9 reinos, derrotó al gigante de fuego Surtur, quien se predijo que destruiría Asgard, y tomó su fuego eterno. Sin embargo, al final descubrió que nada de lo que hiciera podía cambiar la profecía. Así que se dispuso a rendirse. Sin embargo, en ese momento recibió noticias sobre las 6 gemas del infinito. Entonces comenzó a recolectar piedras del infinito y ordenó a los enanos que le forjaran un par de portadores que pudieran manejar el poder de las piedras, el guantelete del infinito. Las primeras piedras en bruto se recogieron con mucha facilidad, pero para encontrar la piedra del alma, hay que sacrificar a un ser querido. Odín se paró en el acantilado de Vormir y reflexionó durante un largo rato. Finalmente, desistió y decidió regresar a Asgard para restaurar la paz en los 9 reinos. Sin embargo, esto provocó el descontento de su hija mayor, Hela, quien se preparó para rebelarse. Odín volvió a sellar a Hela a regañadientes. Ambos sellos estaban vinculados a su vida. En su apogeo, los sellos eran infalibles. Sin embargo, también causaron que Odín envejeciera rápidamente. Siendo el rey dios más fuerte, heredado del poder de los 2 reyes dioses anteriores, es lógico que su esperanza de vida fuera mucho mayor que la actual. Pero ahora, parece que estaba a punto de pudrirse y ser enterrado. Además, durante los últimos 20 años, debido a los constantes ataques de Kul al sello, la vitalidad de Odín se ha consumido rápidamente. No tuvo más remedio que permanecer en el sueño de Odín durante mucho tiempo para retrasar su muerte. Siendo honestos, la razón por la que Kul despertó repentinamente del sello estaba estrechamente relacionada con Loke. Cuando Loke luchó contra Mephisto, provocó que todos los humanos de la Tierra liberaran brevemente una gran cantidad de miedo. Como dios del miedo, Kul puede extraer fuerza del miedo. Cuando la Tierra estuvo brevemente envuelta en el miedo, el enorme miedo que emanaba despertó al dios rey sellado. Justo cuando estaba a punto de absorber el miedo con más desenfreno para recuperar sus fuerzas, descubrió de repente que más del 99% de la fuente de su miedo había desaparecido misteriosamente. Esto se debía a que Loke había matado a la encarnación de Mephisto, y el anciano usó el hechizo del olvido para que la gente olvidara todo lo sucedido. Sin la fuente de su miedo, Kul simplemente despertó del sello. Apoyándose en las escasas fuentes de miedo que aún le quedaban, Kul recuperaba lentamente sus fuerzas y atacaba constantemente el sello. Lo mismo ocurría con la diosa de la muerte, Hela. Sellada en el inframundo de Eleim, siempre pensaba en la muerte de Odín. Había sentido que la vida de Odín se desvanecía gradualmente desde hacía más de 100 años. Sabía en su corazón que el día en que pudiera escapar de ese maldito lugar estaba cerca. Pero la sorpresa llegó de repente. Justo cuando Hela creía que estaría atrapada en ese lugar durante otros 100 años, descubrió de repente que la vitalidad de Odín se debilitaba rápidamente y que estaba a punto de morir. Odín, ¿por fin vas a morir? En el oscuro inframundo verde de Eleim, Hela, quien solo podía estar acompañada por no muertos y esqueletos, susurró con una expresión compleja. Aunque, debido al sello de Odín, su corazón rebosaba de resentimiento hacia su padre. Sin embargo, cuando Odín estaba a punto de morir y ella a punto de escapar, Hela no se sintió tan feliz como había imaginado. Sin embargo, tras darse cuenta de que había revelado una señal de debilidad, Hela lo olvidó de inmediato. Qué lástima no poder verte morir con mis propios ojos.
Sin embargo, me sentaré firmemente en el trono del rey dios de Asgard por ti. También haré realidad todas nuestras ambiciones incumplidas. Los 9 reinos e incluso el universo entero se someterán al gobierno de Asgard, dijo Ela con dureza tras aplastar a un espíritu no muerto a su lado. En el mundo exterior, la gente de la Tierra descubrió una maravilla en ese momento. De repente, un pequeño sol apareció junto al sol. En realidad, hay 2 soles en el cielo. Es un fenómeno poco común que solo ocurre una vez cada 1000 años. ¿Este sol recién emergido tendrá un impacto en el clima y la ecología de la Tierra? ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde está el profesor? ¿Podrían salir y explicarnos qué está pasando? Un milagro. Esto debe ser un milagro. Señor mío, amén. En la nueva sede de Shield, el exdirector Alexander Pierce desapareció, y Nick Fury asumió su puesto de director antes de lo previsto. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Parece que se avecina un gran problema. Tras tocarse el pelo, cada vez más ralo, Fury dijo con dolor de cabeza.